Vamos a comenzar hoy a ver la primera iglesia que el Señor examinó, que aquel cuyos ojos son como de fuego visitó. Estuvo ahí en algunos servicios, en algunos cultos de adoración, y la revisó. Y sus ojos como de fuego vieron los corazones de esta iglesia. Y observó diferentes cosas. Y le escribe al apóstol Juan, el Señor le dice al apóstol Juan que escriba a esa iglesia. Y la primera iglesia es esta iglesia que estaba situada en una provincia llamada Éfeso, en una gran ciudad llamada Éfeso. Y Éfeso es la iglesia que sirve mucho, pero ama poco. Yo titulé mi mensaje así esta mañana. Éfeso es la iglesia que sirve mucho, pero ama poco. La historia de la iglesia de Éfeso es profundamente conmovedora. Cómo comienza y cómo termina. La iglesia de Éfeso comenzó con pasión, con una doctrina sana y con un mover poderoso de Dios. La historia de la iglesia de Éfeso está en el libro de los Hechos. Pablo pasó en su segundo viaje misionero así rapidito, y en su tercer viaje ya se estableció por algunos años en Éfeso y estableció esa iglesia. Yo quiero que veamos un poco de la historia de la iglesia de Éfeso antes de leer la carta del Señor. Hechos 19, versículo 1 en adelante. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Así comienza la historia de la iglesia de Éfeso. La presencia y llenura del Espíritu Santo comienza a ser una realidad en la vida de ellos. Y comienzan a haber manifestaciones de los dones espirituales. Dice el verso 8. Luego Pablo fue a la sinagoga, predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Esta palabra camino, esta era una manera de expresarse a los cristianos. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Todos los días, durante 2 años, 3 meses, palabra de Dios, y la gente de Éfeso ahí, con hambre, con sed de la Escritura. Y de ahí, de Éfeso, brotó para toda la provincia de Asia
la predicación de la palabra. Verso 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. En Éfeso están habiendo unas manifestaciones impresionantes del poder de Dios. En Éfeso están ocurriendo unas cosas extraordinarias. Ahí, en la ciudad de Éfeso, ocurre también aquel lamentable acontecimiento, un triste momento, donde los hijos de un señor llamado Esceva, que quizá alguien ha leído su historia en la Biblia, estos hacían exorcismos, liberaciones a domicilio, y intentaron liberar a una persona, a un endemoniado, y el demonio, usted puede leer el relato ahí en Hechos 19, les dijo: a Jesús conozco, les dijo, y sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y se les lanza, les mete una gran cinchaseada, los desnuda y salen huyendo los 7 que estaban intentando hacer eso. Ahí en Éfeso pasó eso. Entonces dice, el verso 17 hace referencia a esa historia de los hijos de Esceva. Y dice, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso. Eran chismosos, entre judíos y griegos por igual. Pero escuche lo que pasó. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. En Éfeso. Esto ya está alcanzando la ciudad. Esto ya no es en la iglesia. La iglesia de Éfeso está siendo influyente. Dice el verso 18: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Dicho sea de paso, quiero un pequeño paréntesis. Si a usted le gusta leer, tenga cuidado con lo que lee. Tenga cuidado con lo que lee. Hay mucha maldad en la literatura. Hay mucha maldad. Y dice este pasaje que estos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Yo le metí algunos datos a la inteligencia artificial para saber cuál era el equivalente de 50,000 monedas de plata de este tiempo para nuestros días, y es poco más de $2 millones lo que valían esos libros. Poco más de $2 millones. Y dice el verso 20: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Éfeso es una iglesia que nació bajo la unción del Espíritu Santo, que cumplía su propósito en esa ciudad. Cuando nosotros llegamos a Hechos 19, no encontramos una iglesia muerta, no encontramos una iglesia religiosa, no encontramos una congregación fría. Es una iglesia genuina, pujante, que está sacudiendo a esa ciudad, que hay conversiones, que hay arrepentimiento, que el evangelio se está predicando. Cuando vemos la ciudad de Éfeso, vemos una ciudad llena de oscuridad, y en medio de esa oscuridad Dios está encendiendo una llama llamada iglesia. Si usted estudia un poquito la ciudad de Éfeso, se va a dar cuenta que es una ciudad llena de idolatría, de paganismo, de inmoralidad, de magia, de comercio corrupto, de adoración a una diosa llamada Artemisa. En pocas palabras, esa ciudad espiritualmente está muerta. Y Hechos 19 nos muestra cómo el Señor comienza a usar a su iglesia
Dice el pasaje que hemos leído que cuando la gente de Éfeso escuchó el mensaje, la predicación de Pablo y de los creyentes, ¿cuál fue el resultado? Confesaban sus pecados, abandonaban sus prácticas pecaminosas, sus prácticas ocultistas, y hasta quemaron públicamente sus libros de magia. Esta gente no estaba jugando a la religión. Esta gente estaba rompiendo con su pasado pecaminoso, experimentando transformación. Esto es genuino. El evangelio tocó profundamente sus corazones, a tal punto que estos que practicaban la hechicería se deshicieron incluso de sus libros. Rompieron con esos ciclos de maldad. Si leemos Hechos 19, que yo quiero pedírselo, lea con detenimiento en su casa ese hermoso capítulo. Si vemos la atmósfera de la iglesia, es una cosa impresionante. Los milagros que el Señor estaba haciendo a través de Pablo. Oh, hermano Pablo, fíjese que yo tengo a mi mamaita enferma hoy en el día de la madre, no pudo venir. Y Pablo se sacaba un pañuelo, póngaselo encima, ore por ella. Se sanaba la mamaita. Ahora que quede claro que no era el pañuelo, era la fe en el Cristo que estaban predicando en Éfeso. Era una cosa impresionante. La atmósfera era de transformación genuina, cambios sinceros, el poder del Espíritu Santo que llevaba a la iglesia a reverenciar el nombre de Cristo. Para la iglesia de Éfeso, Jesús no era un tema del culto del domingo, era el centro de su vida diaria, 24/7. Jesús era el centro de sus vidas. A esta iglesia que comenzó así, es la que Jesús examina. Es la que Jesús le dice a Juan: Juan, hay algunas cosas que tengo que decirte de la iglesia de Éfeso y quiero que se las escribas. Quiero que le hagas saber a la iglesia que le visité en sus cultos, en sus días de comunión, y que observé algunas cosas. Ahora, antes de que leamos la carta a la iglesia, yo quiero que usted mire lo que el apóstol Juan le va a decir a la iglesia. Apocalipsis 1, verso 4 al 5. Dice: yo, Juan, le escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Póngame atención a estas últimas líneas. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Lo voy a volver a leer. Toda la gloria, dice Juan, sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo que le va a decir a la iglesia se lo va a decir porque le ama. Porque le ama, no porque la odia, no porque esté enojado con ella, no, porque le ama. Si pudiéramos hablar con el Señor, yo le diría: Señor, ¿son celos o reproches? Y estoy seguro que Él diría: son celos, son puros celos de amor. Ah, sí, usted sabe que Dios es Dios celoso, ¿verdad? No son reclamos, Walter, son celos. Y entonces, con esto en nuestro corazón y claro en nuestra mente que Él ama a su iglesia, entonces le dice a Juan: Juan, escríbele esto a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Diga conmigo, estrellita. Estrellita en la frente. Estrellita. Dice el Señor a su iglesia que no puede soportar a los malos. Diga conmigo, estrellita ahí en la frente. Póngale estrellita en la frente al de la pantalla. No, no es cierto. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Diga conmigo, estrellita. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Diga conmigo, estrellota. A mí me emociona leer que el Señor examinó a su iglesia en Éfeso y le encuentra un montón de virtudes lindas. Oh, qué iglesia. Qué iglesia. Y me emociona. Porque este pasaje muestra, revela que Dios no solo está viendo nuestros errores. Este pasaje nos ayuda a entender que Dios ve nuestros esfuerzos, que valora nuestro servicio, que ha visto, que ve nuestro sufrimiento, que ha visto nuestra paciencia. Dios no solo está esperando que nosotros nos equivoquemos para somatarnos. Y me emociona leer que el Señor le dice a Juan, esa iglesia, ¿qué cosa esa iglesia, Juanito? Juan, qué linda la iglesia de Éfeso. Hazle saber que yo he visto sus obras, su trabajo, su paciencia, que no puede soportar a los malos. Que llegaron unos que decían que eran apóstoles y la iglesia está tan fuerte doctrinalmente que cuando los oyó descubrió que eran mentirosos. Juan, dile a la iglesia que yo le he visto sufrir, que yo le he visto tener paciencia, que le he visto perseverar. Dile a la iglesia, Juan, que yo le he visto trabajar duro por mi nombre y que no ha desmayado. Y Juan comienza a escribir lo que el Señor le dice. Y entonces llega el verso 4. Y el Señor le dice a Juan, Juan, solo dile una cosa a la iglesia. Apunta, escribe. Y Juan dice, sí, Señor, diga. Dile a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y creo que ahí cambia todo. Nueva Traducción Viviente dice así: pero tengo una queja en tu contra. Que quede claro, es una queja de amor. Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es interesante saber que el Señor examina a su iglesia. Él escudriña nuestros corazones y se da cuenta si amamos o no. Lo superficial ya se lo hizo saber. Lo que todos ven ya se lo hizo saber. Yo veo tu arduo trabajo. Yo te veo servir. He visto tu sufrimiento. Pero hay algo que no se ve por encima y que para Él es lo más importante. Y es el amor. Hay algo que solo sus ojos como de fuego revelan y se lo hace saber a su iglesia. Tú no me amas como antes. Y le dice el Señor a Juan, Juan, dile a mi iglesia
que también vi, que estuve en sus cultos y vi que ya no se aman entre sí como al principio. Juan dice, la iglesia funciona mucho, pero ama poco. Y ese es el camino a la desgracia. Servir mucho y amar poco es la razón por la cual mucha gente está en ruina espiritual. La iglesia de Éfeso olvidó obedecer el primer mandamiento y el más importante de todos. Y cuando uno viola el primero, no hay segundo que cumplir. Se acercaron al Señor y le preguntaron en una oportunidad, ¿cuál era el mandamiento más grande? ¿Cuál era el mandamiento más importante? Y el Señor contestó en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús dice, este es el primer mandamiento y este es el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la iglesia de Éfeso comenzó a disminuir su obediencia a este mandamiento. Dejó de amar. La carta a la iglesia de Éfeso es una de las radiografías espirituales más profundas del Nuevo Testamento. Cualquier ser humano, cualquier persona que llegara a la iglesia de Éfeso diría, oh, qué iglesia, oh, por Dios, qué predicadores, la sana doctrina, ¡ah, la gran! Pero no solo había sana doctrina, había poder de Dios, habían milagros. ¡Ah, qué cosa! Y de ahí estaban saliendo predicadores a todo Éfeso, a toda la provincia de Asia. ¡Qué cosa la de esa iglesia! Cualquier persona se hubiera deslumbrado. Porque nuestros ojos solo pueden ver lo superficial. Yo se lo decía un día de estos, usted me ve predicar aquí. La motivación por la que predico usted no la sabe. Incluso yo puedo estar engañándome a mí mismo. Solo el Señor. De los hermanos que ministran aquí, de los que cantan, nosotros vemos lo de encima. Escuchamos sus tonos de voz, escuchamos sus melodías, el sonido de sus instrumentos, pero sus corazones, oh, sus corazones solo el Señor los conoce. Solo Él. Si el que predica lo hace para él o para sí mismo, eso el Señor lo sabe. Si el que canta le canta a él o canta para sí mismo, eso el Señor lo sabe. Si el que sirve en cualquier área sirve porque le ama a él o sirve porque servir también da satisfacción personal, eso el Señor lo sabe. Y Éfeso es esta iglesia que tiene todo lo superficial, pero que fue visitada por aquel que tiene ojos como de fuego y los vio y dice, de verdad, esta iglesia superficialmente es una cosa impresionante. Sirve, sufre, persevera, tiene paciencia, tiene doctrina. ¡Qué cosa! Es la iglesia a la que todos quisiéramos pertenecer. Pero que cuando es examinada por el Señor dice, me has dejado de amar. Ya no me amas como al principio. Y otra cosa le dice el Señor, ya no se aman entre ustedes. Se volvieron individualistas. Ya no te preocupas por nadie. Dice el Señor, has dejado
Has dejado tu primer amor. Este pasaje nos muestra que una iglesia puede ser bíblica, disciplinada, trabajadora, perseverante y aún así estar en peligro espiritual grande. Éfeso nos enseña algunas cosas en las que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que reflexionar mucho. Número 1, que el mayor peligro espiritual no siempre es visible. Amada iglesia, el mayor peligro espiritual ni siquiera es el pecado carnal, sino el dejar de amar a Cristo. Porque uno da paso al otro. Fíjese que a esta iglesia el Señor no la acusa de ser inmoral. A esta iglesia el Señor no le acusa de idolatría, no le acusa de herejías, no le acusa de impurezas. Le llama la atención en cuanto a haber perdido la intensidad de su amor por Él. Y esto nos enseña algo muy profundo. El enfriamiento espiritual suele ocurrir lentamente, iglesia. Uno se comienza a enfriar. Pastor, explíqueme cómo es que uno se empieza a enfriar. El deseo de estar con Él por medio de la oración comienza a menguar. Se vuelve cansado orar. Es más entretenido ver Netflix, YouTube. Comienza a disminuir, a menguar. Y cuando uno ora, a veces lo hace más por responsabilidad que por amor. Pastor, ¿cómo sé que mi intensidad espiritual está menguando? Ya no hay deseo, ha menguado el deseo de conocer a Dios a través del estudio de la palabra. El versículo del día es suficiente. ¿Qué versículo del día? Y lo compartimos. Y yo no digo que eso esté mal, yo solo digo que eso no es suficiente. Pero hay algo que se abandona por completo cuando el amor se enfrió, y es el ayuno. El ayuno. Ahora, no estoy hablando del ayuno para exigirle cosas a Dios, de aquel ayuno que ayune y va a ver que Dios le va a responder. No estoy hablando de aquel ayuno de cuando yo aparto un tiempo y me niego a las cosas lícitas como lo son la comida, y digo, no, hoy me voy a apartar. Voy a negarme mis derechos, mis deleites como la comida, y voy a apartar ese tiempo para orar, para arrepentirme de mis pecados, que son muchos, para buscar del Señor. Se abandona el ayuno. Y entonces, cuando una persona abandona el ayuno, que el ayuno es una práctica, es una disciplina de negación. Cuando uno deja de negarse a uno mismo, el yo se comienza a incrementar de una manera desproporcionada. El ego se desproporciona cuando uno deja de manera consciente o inconsciente. Dejamos de orar con amor, dejamos de leer con intención, dejamos de ayunar con sinceridad. Y en el primer servicio les decía que todo lo justificamos con falta de tiempo. Todo es falta de tiempo. Es que no hay tiempo.
Yo quiero preguntarle una cosa, porque alguien puede tener en sus pensamientos esto de que nunca hay tiempo para. ¿A usted no le sería posible pedir permiso un día de trabajo y dedicarlo al ayuno? No, ¿verdad? Eso no vale la pena. ¿Cómo un día de trabajo, pastor, para ayunar? Usted está loco. Lo entiendo, no vale la pena. ¿O sí valdría la pena? ¿O valdría la pena, iglesia? Voy a desconectarme un poquito. Voy a dejar de hacer plata por mediodía. Yo le garantizo una cosa. Usted y yo volvemos nuestros corazones a Dios con sinceridad y deje que Dios sea Dios en su economía. ¿Qué es lo que pasa? Que ya dejamos a Dios fuera. Ya lo dejamos fuera. Éfeso hacía mucho y amaba poco. Este pasaje de la iglesia de Éfeso nos enseña, número 2, que se puede trabajar mucho para Jesús y alejarse de Él. Mis hermanos, ¿cómo me gustaría a mí decirles, miren, les predico desde la solvencia? Yo nunca me he apartado de Dios, mis hermanos. Yo se los predico desde la experiencia. Cuando yo me convertí al Señor, cuando Él tuvo misericordia de mí y rompió las cadenas de las adicciones de las que yo sufría, mis hermanos, yo me levantaba de madrugada a orar. De madrugada, 4 de la mañana yo estaba orando. Y no pidiendo cosas, agradeciendo. Mi corazón quebrantado delante de Él. Él me había liberado de la adicción a la cocaína. Era una cosa, un deseo de estar con Él. Mi lectura bíblica, oh mis hermanos, esos primeros años. Yo sé que va a sonar vanaglorioso, pero porque suene vanaglorioso no deja de ser cierto. Yo leía 40 y 50 capítulos diarios. Pastor, ¿y no trabajaba? Claro que trabajaba. Pero no miraba tele, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no era pastor. Solo era un hijo enamorado de su padre. Y no había noche que yo me fuera a dormir sin haber orado, sin haber estado con Él, sin haber experimentado su gracia y su misericordia. Yo cuando leo a la iglesia de Éfeso, yo sé de qué habla el Señor cuando dice del primer amor. Yo sé a qué se refiere Él. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Que me comencé a meter en un montón de cosas en la iglesia. Hacer esto, hacer aquello, más. Reunión de hombres, yo iba. Culto de evangelismo, yo iba. Culto de misiones, allá iba yo. Culto de mujeres, hasta esos iba. Quería estar en todo y hacer de todo. Y el activismo espiritual. No, voy a corregir. El activismo religioso siempre te va a costar tu espiritualidad. Siempre. Por maldad, no, es que hay menos tiempo. Es que hay menos tiempo. Y entonces comencé a entrar en una dinámica de activismo. Éfeso seguía sirviendo, seguían activos, seguían funcionando. Pero Jesús muestra que mucha actividad no significa mucha intimidad. Éfeso nos muestra que ministerio
no siempre es comunión. Éfeso nos muestra que servir no siempre significa pasión. Y este activismo espiritual, por lo general, esconde siempre un corazón cansado y vacío. Cuando usted mira que una persona quiere estar haciendo un montón de cosas, usted tiene que saber que su corazón está vacío y necesita llenarlo de la satisfacción del servicio. Porque servir produce eso, satisfacción, y eso no es malo. El tema es que cuando yo quiero una cosa porque aquello me da satisfacción y quiero hacer aquello, incluso hasta para lo que no tengo dones ni talentos, quiero hacer. ¿Usted ha visto que gente que no canta, que quiere cantar? Yo me pregunto, pero si no canta, ¿por qué quiere cantar? ¿Usted ha visto que hay gente que no canta, que se vuelve predicadora? Un corazón vacío, usted lo va a ver haciendo un montón de cosas. Y sabe, y por eso hay tantas personas que comenzaron amando al Señor y hoy es gente resentida, herida, enojada con su propia iglesia. ¿El problema cuál es? ¿El servicio? No. Dejaron de amar a Dios. Y como dejó de amar a Dios, no puede amar a su iglesia. Se comenzaron a amar a sí mismos. Y el apóstol Pablo lo dice: en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Me voy a echar un gol, no me importa. A mí me gustaba mucho, pero creo que lo va a ilustrar. No vaya a salir corriendo de aquí a oír la canción. Pero a mí me gustaba escuchar las canciones de Ricardo Arjona. Y yo no me recuerdo qué canción es, pero sí recuerdo la estrofa. Pero hay una canción de él que dice así. Dice: tú no te enamoraste de mí. Dice: te enamoraste de ti cuando estás conmigo. ¿Alguien oyó en su mundanalidad? ¿Puedo ver su mano levantada de los mundanos? Carnales, cochinos. Él dice así, entiendo que se lo dice a una mujer y le dice: tú le dices, no te enamoraste de mí. Tú te enamoraste de ti, le dice, cuando estás conmigo. Iglesia linda, yo creo que a muchas personas les pasa esto con el Señor, que no le aman a Él, sino que aman lo que Él les hace sentir, lo que Él les da cuando Él los usa. Éfeso amaba servir. Yo me imagino cuando los servicios de la iglesia de Éfeso terminaban. No sé quién era el pastor. Sé que Timoteo pastoreó ahí un tiempo, pero no sé quién era. Qué servicios, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Sanidades muchas. Qué predicación, pastor, qué cosa. Sí, gloria a Dios. El Señor. Y aquel que tiene como ojos de fuego llegó y vio todo. Y le dice: Juan, ellos no me aman. Ellos se aman a sí mismos por lo que yo hago. Ahorita está un hermano pensando ahí: ella no me ama a mí. Saque esa tontería de su cabeza. Venga aquí a la Biblia conmigo. Y una hermana: eso es lo que me pasa. Yo hablo desde la experiencia. Yo sé lo que se sufre al estar involucrado en la obra de Dios
y descuidar amar al Dios de la obra. Yo lo sé. Yo lo sé. Consecuencias, muchísimas. Yo estuve muy enfermo. Mi columna torcida. Mis emociones desordenadas. Mi temperamento una bomba. ¿Por qué? Porque yo comencé. Me quisiera hacer el quite y decir que fue no intencional, pero es mi responsabilidad. Yo comencé a amar más el ministerio que al Dios que me había llamado. Porque mis hermanos, es que ser pastor es bien bonito. Aquí yo sé que usted me tiene cariño, respeto, y yo sé que usted es cariñoso conmigo, respetuoso, y esto es bonito, y uno puede amar más esto que aquel a quien nos llamó a hacer esto. Y entonces el Señor le dice a Juan: Juan, escríbele esto a la iglesia. Verso 5, segunda parte. Recuerda, le dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuérdate de qué le dice el Señor. ¿De dónde? ¿En dónde estaba la iglesia entonces? Arriba. Una iglesia puesta en lo alto. Y yo creo que no se han dado cuenta en dónde están. Sí. Iglesia, dice el Señor, no te has dado cuenta hasta dónde estás. No te has dado cuenta hasta dónde has caído. Tal vez te recuerdes dónde estabas y mírate ahora dónde estás. Pero aquí te pido un favor. Asumámoslo. No tienen la culpa los demás. Asumámoslo. No tienen la culpa los demás. Nosotros dejamos de amar. No, pastor, que a mí, que la otra iglesia. No. No es la otra iglesia. No es el otro pastor, no es esta iglesia, no es este pastor, no es el líder, no es el ministerio. Asumámoslo. Dejamos de amarlo. Éfeso es una iglesia en plena picada. Y yo creo que no se han dado cuenta. Es una iglesia que estuvo arriba y ahora va para abajo. Pero a mí me emociona que el Señor le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y con esto termino, con mi punto número 3. Jesús no solo corrige a la iglesia, la llama al arrepentimiento, no la destruye, le muestra un camino. Vuélvete. Es como si el Señor le dijera: yo te quiero seguir usando. Yo quiero que tú sigas siendo el reflejo de mi gloria, que sigas siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, pero vuélvete. Jesús le muestra a los cristianos, te muestra a ti y me muestra a mí un camino de regreso a Él. Y hay que hacer 3 cosas: recordar, arrepentirse y volver a las primeras obras. Mi hermano, tú recuerdas cómo amabas al Señor al inicio, cómo le adorabas, cómo le anhelabas. Eso es recordar.
Luego le dice arrepiéntete. Y este arrepentirse significa esto. Quizá yo le esté hablando solo a una persona aquí. Es lo más probable que le esté hablando solo a uno. Y para mí eso sería suficiente, con uno que Dios le esté hablando. Pero arrepentirse significa reconocer que el enfriamiento es serio. Que este enfriamiento no es un juego. Y luego le dice, vuelve, haz las primeras obras, aquello que nacía del amor. La enseñanza es hermosa. Jesús quiere restaurar personas que se han enfriado. Él lo quiere hacer. Es una cosa impresionante su amor bonito. Sabe que es una iglesia que cada vez le ama menos. Y en vez de decir, bueno, ¿qué le hago yo? No me quiere, va y le habla. Y le dice, recuérdate dónde estabas conmigo. Estabas en mi presencia, mira ahora dónde estás. Y sí, yo sé que sirves, que sufres, que tienes paciencia, que tienes doctrina, pero no me amas. Iglesia, podemos triunfar en el ministerio y en la doctrina y en la reputación, pero si fallamos en amar a Jesús, ya perdimos todo. Ya perdimos todo. Porque ¿de qué sirve tener éxito delante de la gente si nuestro corazón ya no arde por Jesús? Oh, es un culto de domingo. Peco y oro y empato. Fracasar en amar a Jesús es fracasar en lo más importante de la vida cristiana. El que fracasó en amar a Cristo lo tiene perdido todo, aunque tenga mucho. Y el Señor termina diciendo en la segunda parte de Apocalipsis 2:5, si no te arrepientes, vendré. Escuche, otra vez, pero no hablarte para que te arrepientas. Vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué significa esto? Que la congregación puede seguirse reuniendo, cantando y predicando, pero ya no será un instrumento vivo. Ya no será un instrumento aprobado por Dios. Y si hay una persona que pierda la aprobación de Dios, lo ha perdido todo. Aunque el mundo te apruebe, si Dios no te aprueba, se ha perdido todo. Perder su presencia, su poder espiritual, su efectividad, su identidad como iglesia. Por eso es que el Señor dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada más que para ser pisoteada. Mis hermanos, no podemos fallar en lo más importante, en amar al Señor. Pastor, ¿está mal servir entonces? No, servir no es malo. Cuando Satanás tentó a Jesús para que lo adorara, Jesús respondió a esto: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El problema es cuando cambiamos el orden y servimos más que amar, porque adorar significa amar. Primero es el amor. Primero hay que amarle para que de ese amor brote un servicio en amor. ¿Está conmigo? Oh, me da tanta tristeza. Me da tanta tristeza. Este pastor de la iglesia de Éfeso. Me lo quiero imaginar. Leyendo la carta.
Y la iglesia ahí. Pastor, ¿qué dice la carta? El Señor dice que estamos haciendo bien todo. ¡Oh, gloria a Dios! Porras, estrellitas. Solo que dice que ya no le amamos igual. No sé si todo lo anterior sirva. No sé si lo anterior sirva cuando uno ha dejado de amarle a Él. No sé. Por eso quiero animarle a todos a que sigamos orando. Mis hermanos, porque la advertencia también es firme. Si no te quieres volver a mí, está bien. Si no quieres ser iglesia, lo entiendo. Quito el candelero de su lugar. Perfecto, no hay problema. Todos en paz. Pero yo no quiero dejar de ser su iglesia. Yo sé que usted no quiere dejar de ser su iglesia. Queremos ser su pueblo, los privilegiados de adorarle, los más privilegiados de poder amarle y servirle de todo nuestro corazón. Se pone de pie unos minutitos este mediodía.